A ver, el mundo de los contratos públicos, bueno, ahí se mueve muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando de la construcción de nuestras escuelas, hospitales, carreteras. Pero, ¿qué pasa cuando en medio de todo esto alguien levanta la mano y dice, momento, aquí hay trampa? ¿Cómo se sabe quién tiene la razón? Hoy vamos a meternos de lleno en una disputa legal, una de verdad, para entender cómo es que las reglas y sobre todo las pruebas son las que mandan, no las simples sospechas. Y aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. ¿Qué hace falta realmente para tumbar un contrato de estas dimensiones? ¿Será que basta con una acusación bien sonada para detenerlo todo? ¿O se necesita algo más contundente? La respuesta, como vamos a ver, está en los detalles de un caso que llegó hasta lo más alto. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, el contrato y la acusación que prendió la mecha. Luego, vamos a ver cuáles serán las reglas del juego. Ojo al tercer punto que es crucial, la carga de la prueba. De ahí pasamos al veredicto final y cerramos con la gran lección que nos deja todo este asunto. Muy bien, arranquemos por el principio. Como casi siempre en estas historias, todo comienza con dos cosas. Un contrato muy grande y una acusación que sonaba muy seria. Y cuando decimos grande, hablamos de esta cifra, más de 11,000 millones de pesos. Ese era el monto para adecuar y mejorar un montón de colegios en el distrito de Barranquilla. Así que claro, había mucho en juego. No solo es el dinero, es el futuro de los estudiantes. En este drama tenemos tres actores principales. Por un lado, el distrito de Barranquilla, que es la entidad que necesita las obras. Luego, el ganador, la Unión Temporal Escuelas Barranquilla, el que se llevó el contrato. Y el tercero en discordia, el Consorcio Bautista de La Salle, uno de los que perdieron y que no se quedó contento, así que decidió demandar. Y esta frase, esta es la médula del asunto. La acusación del perdedor es gravísima. Afirma que el ganador mintió, que presentó información falsa en su propuesta para poder ganar. Y según ellos, las reglas eran súper claras. Si mientes, estás fuera. Descalificación inmediata. Ok, para poder juzgar si la acusación tiene sentido o no, es indispensable que entendamos bajo qué reglas estaban jugando todos. Porque esto no se trata de opiniones, sino de un proceso que se basa en normas, en métricas objetivas y súper estrictas. Aquí la pieza clave es el famoso pliego de condiciones. Pensemos en esto como la Biblia del contrato. Es el documento donde está todo, absolutamente todo. ¿Qué se busca? ¿Cómo se va a calificar a cada uno? Y lo más importante para este caso, ¿qué cosas te dejan fuera del concurso? Es literalmente la ley de este proceso en particular. Y todo ese libro de reglas existe para garantizar algo llamado selección objetiva. ¿Qué quiere decir esto en español? Muy simple, que el Estado no puede elegir a dedo o porque a alguien le cae mejor. Está obligado por ley a darle el contrato al que cumpla con las reglas del pliego. Punto. La decisión tiene que ser técnica, basada en datos y métricas que se puedan comprobar. Ahora, la acusación hablaba de información no veraz. En este mundo eso puede ser cualquier cosa. Desde un certificado falso, un documento alterado, hasta omitir información clave que te pidieron, como por ejemplo, si tenías sanciones de contratos anteriores. Y lo interesante es que la regla no daba espacio a la interpretación. Era una fórmula matemática casi. 1. Si entregas información falsa. 2. Estás violando el pliego de condiciones. 3. La consecuencia es una sola, clarita y escrita en piedra. Tu propuesta es rechazada. Así de tajante. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Porque, a ver, una cosa es pararse y acusar, y otra muy diferente es poder probar esa acusación en un tribunal. Entramos al concepto clave, la carga de la prueba. Este es el corazón del asunto. En un proceso legal serio, no basta con decir «él lo hizo». La ley tiene este principio fundamental, la carga de la prueba, que básicamente significa que el que acusa tiene la obligación de demostrarlo. Era responsabilidad del consorcio demandante y de nadie más poner sobre la mesa las evidencias que probaran su acusación. Y esto es vital, ¿eh? Si no, imagínense el caos. Cualquiera podría paralizar un proyecto con una simple denuncia sin fundamento. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Cuando el tribunal se pone a revisar los papeles, se encuentra con una sorpresa mayúscula. La acusación era muy específica. El ganador, Unión Temporal Escuelas Barranquilla, ocultó una sanción. Pero la realidad, lo que estaba en el expediente, era otra cosa. Efectivamente, existía una sanción, pero no era del ganador. Le pertenecía a otro consorcio, uno que ni siquiera ganó. El demandante sencillamente le erró al disparo. Acusó al equivocado.
Con las cartas sobre la mesa y con este error garrafal a la vista, el caso estaba prácticamente decidido. Veamos cómo el tribunal aplicó las reglas no a las acusaciones, sino a los hechos probados. Y ojo, que no estamos hablando de cualquier decisión. El caso fue subiendo y subiendo hasta llegar al Consejo de Estado, o sea, la máxima autoridad en estos temas en Colombia. Lo que ellos dijeran era la última palabra, y además sentaba un precedente importante para casos futuros. Y la conclusión del Consejo de Estado no pudo ser más clara y directa. Esta frase lo dice todo. La parte demandante no cumplió con la carga probatoria. Se quedó en la acusación, en la afirmación, pero nunca pudo respaldarla con hechos, con evidencia real dentro del expediente. El resultado, por lo tanto, era inevitable. El contrato que se le había dado a la Unión Temporal Escuelas Barranquilla se mantuvo firme. La legalidad de todo el proceso quedó ratificada. ¿Por qué? Porque el sistema judicial funcionó como debe. Se basó en la evidencia, en las pruebas, no en una acusación que, al final, resultó ser un error. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Más allá del caso puntual, de los nombres y las cifras, esta historia nos deja una lección importantísima sobre cómo funciona la vigilancia del dinero público y la integridad de estos procesos. Podríamos resumirlo en unas reglas de oro. Primero, las reglas del juego tienen que estar escritas en piedra desde el día 1, claras y objetivas. Segundo, aquí no hay coronita para nadie, a todos se les mide con la misma vara. Tercero, y esto es clave, si vas a acusar, más vale que tengas las pruebas en la mano. Cuarto, en un tribunal lo que vale son los papeles, la evidencia, no las palabras al aire. Y finalmente, y quizás lo más importante, el sistema está diseñado para proteger la legalidad del proceso, no para validar sospechas sin fundamento. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. ¿La vigilancia es necesaria? Claro que sí, pero este caso nos obliga a pensar, para cuidar los recursos que son de todos, ¿qué herramienta es más poderosa y, sobre todo, más justa? ¿La sospecha, que genera mucho ruido, o la prueba, que demuestra un hecho? La respuesta a esa pregunta define qué tan fuertes son nuestras instituciones.